Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Quiero acompañar la presentación con algunas placas que estoy viendo que se ven cortadas, pero bueno, no importa. Vamos a hacer de todas formas la presentación. Básicamente, la idea es plantear dos ejes. La primera cuestión, ¿por qué considero que es importante una moratoria? Y después abordar algunas cuestiones que tienen que ver con la sustentabilidad, que de hecho se ha discutido, ha empezado a discutirse desde hace un ratito. Si ustedes no se ven en el gráfico, pero básicamente tenés mujeres de 55 a 59 años y hombres de 60 a 64 años, unos 2 millones de personas. Básicamente son las personas que se jubilarían en los próximos 5 años. De ese total, solo tienen aportes, escuchen bien, de 25 a 27 años de aporte, es decir, que podrían, en condiciones normales de presión y temperatura, diría mi profesor de química, jubilarse con los extremos legales. Solo 218.000 personas, es decir, el 10%. El otro 90% no llega a los aportes correspondientes. Y en esto, dos cuestiones que a mí me parece, mi óptica, o desde mi óptica considero que es francamente injusto en dos aspectos. Primero, en aquellos que han aportado y no llegan a los 30 años de aporte, porque básicamente los condeno a que pierdan en los aportes que hicieron. Y en aquellos que no hicieron aportes, porque tal vez alguno imagina que no hicieron aportes porque no tenían ganas o porque preferían trabajar en negro, cosa que me parece bastante alejado de la realidad. En segundo lugar, bueno, esto básicamente no funciona, así que lo digo, no hay grandes diferencias respecto del régimen de aportes que has realizado. Es decir, si me concentro en el sector privado, en condiciones de jubilarse está menos del 18% de las personas que mencionaba. Conclusión, no es que el sector privado o el sector público tiene grandes problemas y demás, y el problema, o el que no tuvo aportes, y el problema no lo tienen los del trabajo registrado, sino que básicamente atraviesa todos los sectores. Quizás a alguno lo puede sorprender, pero encabeza justamente el sector público, el segmento que más tiene o que más está en condiciones de jubilarse en la Argentina. Cuando uno revisa este segmento etario que yo recién mencionaba y dice, bueno, ¿se puede jubilar o no? ¿Qué le pasó en los últimos 30 años? Porque básicamente hay que ver su historia laboral. ¿Qué pasó en los últimos 30 años? Entonces, fuimos a ver qué pasó en los últimos 30 años en la Argentina en materia de desocupación y en materia de empleo no registrado. El promedio de la desocupación en los últimos 30 años en la Argentina es 10,3. El promedio del trabajo no registrado en los últimos 30 años en la Argentina es 34,7. Dicho de otro modo, a la mitad de la población lo afectó una cosa o la otra. A mí me parece que básicamente uno los condene. Acá tienen algunos de los gráficos. Fíjense lo que ha sido históricamente en los últimos 30 años el promedio del empleo no registrado. 34,7 da, 49 es aquel pico a mediados de 2003, efectivamente, ¿no? Algo parecido podemos ver en materia de desocupación. Ahí tienen la serie, 10,3 el promedio, 21,5 también hacia 2002. De nuevo, casi el 50% de la población no tuvo posibilidades o no tiene posibilidades por esta historia de la economía argentina, que ustedes también ven que no es uniforme. Es decir, uno puede ver, por ejemplo, en la desocupación, cómo cayó de manera significativa, ¿no? Hasta tal vez 2015, podríamos decir. Luego volvió a aumentar, volvió a descender, como el pico de 21,5 lo encontramos a finales de la crisis del 2001 y demás, ¿no? Digo, no es uniforme. No quiero confundir con que la historia es siempre igual y tenemos no sé cuántos años de siempre la misma situación. No, no ha sido siempre la misma situación, pero cuando uno lo promedia, evidentemente encuentra que buena parte de ese segmento etario que mencionaba ha tenido que vivir o convivir con esta cuestión y probablemente en el transcurso de su vida laboral haya sufrido o desocupación o empleo no registrado. En el caso de las mujeres,
Este es el mismo gráfico, pero ustedes pueden ver el diferencial. La franja negra básicamente es la brecha entre mujeres y varones, que en promedio, en el caso de las mujeres, la desocupación, recién les mencionaba, el promedio general es 10,3, en las mujeres 11,6, 9,2 en los hombres. Es decir, hay una brecha de 2, casi 5 puntos. En el caso del empleo no registrado, alcanza casi los 7 puntos de brecha, con lo cual, básicamente, una no moratoria afecta naturalmente, esto creo que ya lo sabemos, mucho más a las mujeres. Ahora bien, dicho todo esto, y en ese contexto, quiero tratar de mostrar qué ha pasado históricamente también en la Argentina con las moratorias, sobre todo porque se ha repetido muchas veces que las moratorias quiebran el sistema previsional y demás. Se ve medio, hay que hacer un esfuerzo, pero alcanzarán a ver una línea punteada que sube a partir del 2005, porque en noviembre de 2005 arranca la primera etapa del plan previsional de inclusión previsional, la moratoria, ¿no? Y ustedes verán allí cómo se incrementa la cantidad de casos de jubilados, básicamente. Y ustedes se preguntarán, ¿qué son los bastones azules? Bueno, eso es la sustentabilidad del sistema. ¿Cuánto del sistema de seguridad social, cuánto de las jubilaciones, se pagan con aportes y contribuciones? Para sorpresa tal vez de alguno, ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿La moratoria va acompañada de un incremento de la sustentabilidad del sistema? Sí, básicamente la historia da cuenta de eso. Los datos dan cuenta de eso, es más. Si arranca el sistema previsional con un 53% de cobertura de aportes y contribuciones, termina, incluido con moratorias a finales, por ejemplo, de 2015, con 65% de cobertura. Esto tiene que ver con analizar cuáles son las razones por lo que esto sucede. No significa negar algunas cuestiones y algunos debates que tienen que ver con el sistema previsional y demás, como que la sociedad envejece y demás. No quiero negar eso. Ahora, los grandes problemas del sistema previsional en la Argentina y que seguimos discutiendo son la caída del salario, la cantidad de trabajadores registrados, la precarización, la informalidad laboral y los aportes y contribuciones. Cuando básicamente cualquiera de esas cosas se trastoca o se toca en detrimento del sistema previsional, tenés problema con el sistema previsional. Fíjense que no nombré las moratorias, porque básicamente la dinámica de las moratorias, acompañadas por una dinámica creciente del empleo, de los salarios, de los aportes y contribuciones y demás, pasa esto que tenés ahí, más cobertura, pero a la vez mejor rendimiento de lo que tiene que ver con los aportes y contribuciones sobre el sistema. La última cuestión quiero mostrarles básicamente, o se los cuento básicamente, el proyecto en particular cuánto representa en materia de costo fiscal. Nosotros hicimos un cálculo estimado y básicamente lo que hay que hacer es comparar la jubilación contra la PUAM, con la salvedad de que las mujeres pueden jubilarse, que en el caso de las jubilaciones solo, desde los 60 años, en el caso de la PUAM solo podrían hacerlo a partir de los 65. Si uno toma la cantidad de personas que está en condiciones, sí, ya terminó, en condiciones de jubilarse, bueno, los cálculos que recién le mostraba, y se hace la diferencia del costo fiscal sobre el PBI es de solo 0,04%, suponiendo que todos se jubilan automáticamente, lo cual parece absolutamente irreal. En términos de plata, a plata de 2022, esto representa unos 80.000 millones de pesos, 0,04 del PBI, con personas con aportes, 50.000 millones, 26.000 exclusivamente para aquellos que no tienen aportes. Me parece en este contexto que el costo fiscal no es una variable extremadamente considerable a los efectos de pensar ese escenario que les planteé al inicio, por lo cual una buena parte de la población argentina no está en condiciones de jubilarse.